¿Hay alguien que llegó después de los saludos? ¿Alguna otra visita que haya llegado a la iglesia después que comenzamos? ¿No? Sí, por aquí también. Llegaron también. Hermanos, estamos estudiando la Biblia. Comenzamos a estudiar un poco el libro de los comienzos, un poco el libro de Génesis. Vimos en el libro de Génesis cómo Dios creó al hombre, cómo creó a la mujer, cómo creó todo lo demás. Vimos todo eso en los primeros sermones. Pero también vimos cómo se introdujo en la tierra todo lo que hace daño también al hombre. Cómo se introdujo el pecado en el mundo. Y se acuerdan que el pecado se introdujo al mundo precisamente por la desobediencia de Adán y Eva, porque yo no le he hecho siempre la culpa a Eva, ¿no? Adán estaba al ladito de Eva. La Biblia dice ahí que la mujer le dio a su marido, que estaba también a su lado. Es decir, que Adán es tan cómplice de todo lo que sucedió como Eva. De esta manera se introdujo el pecado al mundo. Pero el pecado se introdujo al mundo de la siguiente manera. A ver si yo estoy bien, a ver si yo he estado trabajando bien en los sermones. Dice que vino ahí el diablito con un tridente en la mano, con dos cuernitos pintados de rojo, una cola, y le dijo a Eva, tú tienes que comerte la fruta. ¿Le dijo así? No, le dijo así, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que Eva vio la fruta, ¿verdad? ¿Y cómo era la fruta? Buena para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Hoy vemos que el pecado más o menos sigue siendo lo mismo. El pecado sigue endulzando el paladar de las personas de la misma manera. Sigue engañando Satanás hoy al mundo de la misma manera, con tácticas un poco más, pero sigue siendo, es bueno para mí, es bueno para mí, es bueno para satisfacer los deseos de mi carne, es bueno para satisfacer mis necesidades como ser humano, y entonces pues voy a tomar y voy a comer. Por esa razón en el mundo hoy hay hogares divididos, hay hombres borrachos, hay mujeres, ustedes saben, y hay todo tipo de problemas en el mundo. Hay guerras, hay problemas gubernamentales, hay todo tipo de cosas en el mundo por la codicia y la avaricia del hombre. Porque el hombre mientras más quiere, mientras más tiene, más quiere tener. Porque todo le parece bueno para comer, le parece agradable a los ojos y le parece codiciable de alguna forma. Entonces, de esa manera pues la tierra se pervierte, todo viene a estar mal, todo viene a estar corrupto, y Dios decide quitar al hombre de la tierra, ¿verdad? Y entonces se acordó o vio Dios ahí a Noé, el cual halló gracia delante de los ojos de Dios. Y a través de Noé y de su arca, es decir, más bien el arca de Dios, ¿verdad? Porque Dios fue quien le dio el arca a Noé. Noé no se inventó el arca por él mismo, sino que Dios, dándole a Noé la posibilidad del arca, salvó a la raza humana. Por eso hay hombres caminando sobre la tierra todavía hoy, porque un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Así que Dios salvó a la humanidad y salvó muchísimos animales ahí en el arca, y se acabó toda la historia ahí. Ahí fueron felices para siempre, como terminan casi todos los cuentos de dormir a los niñitos, ¿no? Y fueron felices para siempre. Ahí se acabó la historia. Pues no, pues Dios siguió llamando hombres. Dios siguió haciendo trabajo en la humanidad, porque la humanidad continuamente necesitaba de Dios. Así que Dios hace un llamamiento muy especial, y voy a hacer un poquito la exégesis. Ahorita estaba hablando con una hermana y me dijo que no sé qué pastor había hecho una exégesis sobre la palabra razonamiento, así que yo me embullé mientras estaba en la alabanza. Digo, bueno, déjame hacer una exégesis yo también de la palabra llamamiento, porque hay veces que creemos que llamamiento es llamar, llama a alguien y ven.
Y no vamos a hablar de ese tipo de llamamiento. Vamos a hablar de un llamamiento muy diferente. Porque cuando tú llamas a alguien para que venga a estar contigo o a hacer alguna cosa contigo, tú simplemente lo llamas por su nombre y esa persona viene y hace contigo lo que va a hacer. O está contigo en el tiempo que tú quieres que esté contigo. Pero el llamamiento que vamos a ver hoy es un llamamiento muy diferente. Es un llamamiento especial. Fíjense que le puse ahí al sermón un llamamiento especial. Porque este llamamiento no va a ser simplemente de que Dios llamó a alguien para que estuviera con él y listo. Es un llamamiento que la diferencia trasciende a todas las generaciones. El llamamiento especial que Dios va a hacer hoy, o que Dios hizo en aquel tiempo, va a trascender hasta nosotros hoy. Y ese precisamente es el título del sermón, un llamamiento especial. Dios utilizó a Noé para salvar al mundo, perfecto. Por eso hay hombres caminando sobre la tierra. Dios va a llamar hoy, o llamó a Abraham con un propósito. Y el propósito que Dios tenía en mente cuando llamó a Abraham nos conduce al hecho de que cuando Dios nos llama también a nosotros, tiene algo en mente. Miren bien, Dios llamó a Abraham con algo en su mente. Dios tenía un plan. Dios no hace nada por gusto. Así que cuando Dios nos llama a nosotros, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios tiene o no tiene nada en mente? Dios quiere continuar su plan en ti y en mí. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Porque Dios tiene todavía algo en mente contigo y conmigo. Las condiciones, las respuestas y las promesas hechas tanto a Abraham siguen siendo paralelas para con nosotros hoy. Porque es un llamamiento que va a trascender por todos los tiempos. Este llamamiento especial, precisamente, cuando Dios llama a Abraham, Abraham estaba en una tierra donde todo también estaba pervertido. La gente solamente sabían construir ídolos, adorar a las estrellas, a los planetas y a no sé quién más. Así que Dios llama a Abraham también, así como llamó a Noé, de dentro de una generación perversa que estaba adorando ídolos. Así que mi propuesta a la iglesia precisamente es que cuando Dios nos llama a cumplir con sus condiciones, dándonos promesas, amada iglesia, escuchemos a Dios y sigámosle bien de cerca. Llamando Dios a cada uno de nosotros, mi amada iglesia, nosotros tenemos que escuchar ese llamado y seguirle bien de cerca. Vamos a orar. Señor, bueno, te damos gloria, Señor, y te damos honra, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, mi Señor, que tú abras, Dios mío, nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra, para que sepamos, Dios mío, cómo es tu llamado especial, diferente, Dios Santo, a todos los llamados. Oh Padre Santo, te ruego en el nombre de Cristo que tú, Dios mío, de esta manera uses a este siervo tuyo, Señor, que de ningún modo, Padre Santo, quiere estar aquí si tú no estás conmigo. Yo, Padre Santo, soy incapaz, Dios mío, de hablar palabra, Dios mío, sabia a tu iglesia. Soy incapaz, Dios mío, de decir nada, Dios mío, que edifique. Pero tú, Señor, eres grande, eres majestuoso, eres digno, Dios mío. Y en esta hora te entrego, Dios mío, todo lo que yo soy, para que tú le hables a tu iglesia y para que me hables también a mí. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Mi amada iglesia, yo hace algún tiempo tuve una conversación con un tío abuelo mío, hace ya unos años, y él me decía, yo le hablaba, y él me decía, háblame más alto porque ya no te escucho. Era ya un ancianito, ya casi no podía caminar. Y yo le decía las cosas y me decía, no te escucho. Yo le hablaba del evangelio, no te escucho. Yo le hablaba de Cristo, no te escucho. Pero pasaba una muchacha en bicicleta, oye, pero yo te hablo y tú me dices que no me escuchas, pero no se te escapa eso. Él me decía, porque los ojos no se envejecen. ¿Qué excusa, verdad? Yo decía para adentro de mí, wow, ¿cómo es posible que se envejezca el oído y él pueda ver bien? Eso que es algo que se comunica bien todo por allá adentro, ¿verdad?
Él era tardo para escuchar el llamado, pero todo lo que le parecía bueno lo miraba. Y Abraham era un hombre que en su cultura, por supuesto, estaba acostumbrado a que todo el mundo lo que buscaba y lo llamaba era para quizás confeccionar ídolos, quizás para ver qué decían las estrellas, o quizás para toda esta serie de cosas. Pero Abraham tuvo un llamado de parte de alguien muy especial. Tuvo un llamado de parte de Dios. Y este llamado para Abraham, el mismo llamado que también tenemos tú y yo, tiene ciertas condiciones. Tiene ciertas cosas que nosotros tenemos que cumplir. O tenemos que cumplir. Mi amada iglesia, cuando alguien te llama, o mi amado hermano, cuando alguien te llama para hacer alguna cosa, te dice, mira, haz esto. Y quizás nunca te dice cómo hacerlo o cómo se hace. Y tú comienzas a hacerlo y simplemente pues, como salga, pues ahí va. Pero el llamado que Dios le hizo a Abraham venía con ciertas condiciones. Y la primera condición que traía era precisamente dejar. Dice ahí el versículo 1, en el capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te voy a mostrar. Tenía unas condiciones ahí. Había que dejar la seguridad económica, la seguridad política y material. Yo quiero que ustedes vean ahí la palabra que dice vete. La palabra que en hebreo se traduce o se pronuncia es lejá. Esta palabra significa en el español o se interpreta al español como vete. Pero sabemos que cuando tú hablas de un idioma a otro, siempre hay su traducción literal y la interpretación. ¿Conocen eso, verdad? Se los voy a poner bien fácil. Cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes en inglés, how do you do it? ¿Qué ustedes interpretaron? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? O algo así. Pero cuando tú lo interpretas, lo traduces literalmente, lo que te estoy diciendo es cómo tú estás haciendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? De la interpretación y la traducción literal. Bien, cuando tú traduces lejá al español, lo que está diciendo es vete de ti mismo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Claro, los traductores de la Biblia tienen que traducirlo de una manera diferente. Tiene que haber una interpretación. Pero Dios lo que le está diciendo a Abraham es vete de ti mismo. Deja lo que tú eres. Deja lo que hasta aquí tú has sido para hacer, para convertirte en lo que yo voy a hacer contigo. Abraham necesitaba dejar su seguridad económica, porque su seguridad económica dependía de los ídolos, de su interpretación de los astros, etc. Su mantenimiento económico dependía de esto. Así que Abraham tenía que dejar eso. Abraham tenía que dejar todo lo que él era para convertirse en algo diferente. Y este texto me lleva a pensar a mí ahí en Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Verdad? Desvestidos, quitado todo lo que está viejo, todo el viejo vestido quítatelo, para que te vistas del nuevo hombre. Abraham tenía que dejar todo lo que él era para aquel llamamiento especial de Dios. Hoy demanda Dios de ti y de mí que hagamos lo mismo. Que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Porque no podemos seguir a Dios cargando todo esto. Dios ya agarró todos nuestros pecados, toda nuestra vida pasada y la echó en lo profundo del mar. Es tiempo, mi amada iglesia, que tú dejes de mirar atrás, de regocijarte en lo que tú hacías, mi amado hermano. Es tiempo que nosotros pongamos nuestra vista al frente. Ninguno que va a hacer un surco, ya sea en un tractor, en una yunta de buey, usted tiene que mirar un punto. Usted tiene que mirar al frente para que tu surco salga bien, para que tu surco salga correcto, salga lineal.
Porque si tú sigues mirando atrás, todo te va a quedar mal. Pon tu vista en Cristo. Es necesario, mi amada iglesia, que nosotros dejemos nuestra seguridad, nuestras cosas que están mal, que las dejemos. A Abraham se le demandó en aquel momento que dejara su seguridad económica, política y material. Cuando Dios llama a alguien a ser un pastor o a ser un misionero, muchas veces son maestros, muchas veces son ingenieros, médicos, etc. Y Dios les dice, ven para que tú me sirvas. Quizás tú dices, bueno, es fácil porque siente el llamado, una persona espiritual, siente el llamado de Dios, qué hermoso, qué lindo. Un médico dejó de ser médico para venir a ser un pastor. Pero déjenme decirle que eso no es nada fácil. Ese es un tiempo de luchas, es un tiempo de oración, porque nuestra familia depende de lo que nosotros hacemos. Abraham tenía que tomar una decisión. Recuerden que él vivía con su esposa, Sarai, y también había adoptado a su sobrino Lot, y él debía mantener a su familia. Vivía en una de las 3 ciudades más populosas que había en la antigua Sumeria, una ciudad caldea llamada Ur. Y la vida, me imagino que no era nada fácil. Y tú dices, oye, la vida hoy está mala, tengo que trabajar, yo no me puedo ir de misionero a ningún lado, porque entonces ¿cómo mantengo a mi familia? Es un tiempo de oración, es un tiempo de lucha. Cuando Dios te está llamando, tú tienes que no dejar de prestar atención, sino poner atención a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios te está llamando, ya sea si Dios te está llamando a ser un pastor o un misionero, o simplemente te está llamando a ser un siervo de Él en su iglesia. Porque todos nosotros hemos sido llamados a ser siervos del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es mayor que ninguno. Todos tenemos diferentes dones, pero ninguno es más grande que ninguno. Diferentes dones, pero todos hemos sido llamados a ser siervos. Podemos decir, quizás, bueno, estos cuartos que yo limpio son los que me mantienen. Estos niños que yo enseño son los que proporcionan mis frijoles. O tú puedes decir, a esta persona que yo pincho, el médico, pues es a la que el seguro le quita y entonces yo tengo mis frijoles. O estos planos que yo hago, el ingeniero, son los que yo hago para mantener a mi familia. ¿Cómo pues voy a irme a ser un misionero? A depender de no se sabe qué. Usted va a depender de Dios. Cuando Dios te llama a dejar lo que tú eres, Dios te llama y Él va a capacitarte y va a proveerte lo que tú necesitas. Estas condiciones también pueden ser dejar nuestra seguridad, ya sea familiar o social. Todos nosotros nos hemos criado en familias. Desde que somos pequeños crecimos, vimos a nuestros padres adoptivos o nuestros padres carnales, biológicos, lo que sea, y crecimos entre ellos. Abraham creció con su padre Taré y con su familia. Él tenía seguridad en eso, pero Dios le está diciendo que debía dejar esto. Debía desligarse, debía quitarse, apartarse de lo que le era familiar hasta ese momento. Y una de las cosas que le era familiar, ¿saben qué cosa era? La idolatría. Esa era una de las cosas que le era familiar a él. Se había criado ahí, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, como le dije, era una ciudad populosa que la gente buscaba este tipo de cosas para mirar el futuro y para hacer ídolos que adorar, etc. Y miren lo que dice. Ahí Josué capítulo 24, versículo 2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y en eso estaba incluido ¿quién? Abraham. Abraham debía dejar su seguridad que él tenía para cumplir con el llamamiento especial de Dios que tenía estas condiciones. Casi siempre en la antigüedad los hijos heredaban de los padres el oficio. El oficio de construir ídolos era un oficio como otro cualquiera.
El oficio de construir ídolos era muy popular en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la gente vendía sus ídolos y con eso pues mantenía a su familia. Quizás Abraham debía seguir el hilo del oficio de su familia porque esto era lo común que sucedía. Porque no querían que el oficio pasara a otra familia o otro les agarrara adelante. Y también servía porque esto le daba nueva tecnología a la fabricación. Los muchachos más jóvenes van teniendo nuevas ideas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Toyota. Toyota no era ningún tipo de fabricante de automóviles. Toyota se dedicaba a la fabricación de telas. Increíble. Y de telas, el hijo del dueño de la fábrica de telas comenzó a fabricar carros. Así que la tecnología va sucediendo de una generación a la otra y va mejorándose. Y Abraham quizás que él tenía en mente seguir el oficio de la familia quizás. O quizás Taré lo que tenía en su corazón era que su familia continuara su oficio. Pero déjenme decirle algo. Cuando Dios llegó, Dios llamó y había que dejar lo que se estaba haciendo. Debía dejar a Abraham la seguridad familiar y social, todo lo que él estaba ahí haciendo. Dios nos pide que demos un paso y nos revela, no revela todo lo que va a hacer, simplemente nos revela o nos dice lo que tenemos que hacer. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de ti mismo, despójate de lo que tú eres, y eso incluye tu seguridad también familiar. El resultado de la obediencia es siempre bendición, hermanos. El resultado de la obediencia siempre va a terminar en bendición. No se le olvide eso. Por otro lado, un misionero o un pastor o alguien o un servidor del Señor puede ser privado de parte de Dios de familia y hasta de familia. Oigan bien, puede ser quitado de su familia y puede habérsele muchas veces. Conozco hombres y mujeres que no han tenido familia, es decir, que hasta ahí llegaron. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? No han tenido hijos, es a lo que me refiero, sino que se han quedado solos, porque el llamado de Dios ha sido importante para ellos y simplemente hasta ahí llegó. El llamado de Dios es así, pero nosotros debemos ser obedientes y esto trae muchísimas bendiciones. Cuando nosotros llegamos aquí, casi todos nosotros somos inmigrantes, excepto algunos que sí nacieron aquí. Pero cuando Dios nos llamó para que viviéramos aquí, también nos llamó aquí a servir. Hay mucha gente que lleva aquí siendo cristiano desde sus países y cuando llega aquí la lucha, el ambiente, los afanes de la vida, el deseo por algo nuevo, porque tienen un carrito que lo compraron pero ya se fue quedando viejo, pero ya quieren el otro que salió de 2017 y viven trabajando con el afán de y se les olvida Cristo. Se les olvida que tienen un llamado especial de parte de Dios que tiene condiciones. Se les olvida. Personas que llegan a la iglesia y me dicen, pero ustedes tienen nada más que 2 cultos de la semana, el culto de oración y el culto del domingo. Eso es muy poquito. En mi iglesia allá en Panamá, en mi iglesia allá en Puerto Rico, en mi iglesia por allá Nosotros todos los días íbamos para la iglesia. Al cabo del año voy y le pregunto, hermano, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? Hermano, no puedo. Entonces eran muchos, eran pocos los servicios en la iglesia. Al menos quiero que vengas a esos 2. Si tú logras venir a esos 2. Y perdemos de vista al Señor. Y se nos comienza a enredar el surco. Y se comienza a enredar nuestra vida. Porque, como les digo, el llamamiento de Dios, el llamamiento especial de Dios, tiene estas condiciones. Pero también tiene su recompensa, mi amada iglesia. Cuando Abraham salió de allá de su tierra, de uno de los caldeos, él debía aceptar la disposición a lo desconocido. Abraham siempre vivió ahí en uno de los caldeos del otro lado del río. Miren bien, Abraham para mí fue uno de los primeros que cruzó el río. ¿Y saben por qué cosa los hebreos le dicen hebreos?
La palabra hebreo tiene su raíz en la palabra Ivri. Y esta significa el que viene del más allá. Eso es lo que significa la palabra hebreo, que viene del más allá. En este caso, que cruzó el río para venir a otra tierra diferente, para venir a algo diferente. Yo mi vida entera me la he acostumbrado a ser soldador, camionero, ser cristiano, ser un pastor. Eso es algo muy diferente para mí. Yo toda mi vida me puse a confeccionar ídolos. Yo toda mi vida estuve haciendo esto en mi familia. Toda mi vida mi familia fue católico, mi familia fue no sé qué o no sé qué más. Ser cristiano ahora esto es una cosa muy diferente. Ser evangélico ahora es una cosa muy diferente. Bien, nosotros en el llamado de Dios, con ciertas condiciones, mi amada iglesia, debemos enfrentarnos a lo desconocido. Y a lo desconocido se enfrentó Abraham. Dice que cuando Dios lo llamó, dice que salió sin saber a dónde iba, pero confiaba en aquel que lo había llamado. Y tú, mi hermano, estás confiando en que el llamado de Dios está vigente en tu vida, pero que el llamado de Dios, mi amado hermano, tiene ciertas condiciones. ¿Estás enterado de esto? Porque Dios te está llamando hoy. Todavía también hoy. Él sigue llamando. Yo no sé cómo está tu vida con Cristo hoy, pero su llamado sigue vigente en tu vida y en la mía. Mi amado hermano, el llamamiento especial de Dios también tiene, como les digo, sus promesas. Miren ahí los versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que le dio a Abraham. Lo único que tenía que hacer Abraham era dejar todo lo que él era. Miren bien, todo lo que ustedes van a decir, bueno, qué fácil. Y se fue de allá, de Ur, de los caldeos, qué rico, qué bueno. Se fue, dejó de ser doctor, dejó de ser médico, para venir a ser. ¿Y usted creen que es fácil? Pero sí tiene sus promesas. Miren, mi amada iglesia, Dios le dio la bendición de un reconocimiento personal. Dice ahí, engrandeceré tu nombre. Me llama la atención que siempre que un hombre hace caso a Dios, un hombre presta atención al llamado especial de Dios. Y cuando digo hombre, por supuesto, digo mujer también, ¿no? Dios derrama grandes bendiciones y su nombre viene a ser mencionado. Su nombre viene a ser mencionado. Abraham, el padre de la fe, se conoce su nombre, se le hizo caso a Dios. Dios puso su nombre en alto. Hombres que tenemos hoy, que recordamos, que no están en la Biblia. Por ejemplo, usted puede pensar ahí en Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el orgullo bautista. Usted puede pensar en Moody. Usted puede pensar en Juan y Federico Wesley. Esta semana estuve haciendo un estudio sobre estos dos hombres. Usted puede pensar en muchísimos otros hombres que Dios ha llamado a cambiar, a irse de Ur de los caldeos, a dejar lo que eran para convertirse en algo diferente. Pero esto trae sus bendiciones, y la primera bendición que trae, mi amada iglesia, ¿saben cuál es? Reconocimiento personal. Hoy podemos hablar de esta manera de estos hombres, porque estos hombres fueron grandes delante de Dios y hoy les podemos reconocer. Por eso hoy les podemos reconocer, mi amada iglesia. Cuando una vida realmente refleja la vida de Cristo, refleja el llamado de Dios en ellos, son de inspiración para otros y nosotros les reconocemos. Una segunda cosa, una segunda bendición que trae ahí es precisamente prosperidad material. Mira, dice ahí, haré de ti una gran nación. Y tú me vas a decir a mí, pastor, ¿qué usted está hablando? Usted no se da cuenta de lo que es Israel. Israel es un puntito ahí en el medio del mundo. Cuando usted mira el mapa mundo así, que está abierto, usted va a ver a Israel ahí que casi ni se ve. Usted tiene que acercar, hacerle zoom. ¿Cómo se dice zoom en español?
Usted tiene que agrandar la imagen como 3 o 4 veces para poder ver a Israel. Pero si ustedes supieran que Israel su tierra es prácticamente árida, su tierra es tremenda, y lo que han hecho los israelitas ahí ha sido tremendo también. Los mejores tomates del mundo, las mejores legumbres. Tremendo, es una gran nación, es mencionado en el mundo entero. Hay países que yo ni tan siquiera conozco, pero Israel lo conoce todo el mundo. Hizo Dios de ellos una gran nación. Es una gran nación. Es el pueblo también de Dios. Esa es la diferencia. Que Dios los llamó, hicieron caso de Dios y Dios los bendijo. Yo estoy seguro que ese mismo llamado la Iglesia Bautista Unidos en Cristo tiene hoy. Y quizás cuando hacemos un zoom, un acercamiento en el mapa de Tampa, buscando iglesias, ustedes saben, aquí en esta iglesia, bueno, supuestamente debe llamarse, cuando tú agrandas el mapa, Westwood Baptist Church. Y no se llama así, se llama Unidos en Cristo Baptist Church. ¿Ya? Sí, así mismo, como les estoy diciendo. O si no, hagan la prueba cuando usted llegue a su casa, agarre la computadora, busca Google Maps, se meten en los mapas de Google y usted empieza a acercar, para que usted vea que esto aquí no se llama Westwood Baptist Church, se llama Ismail Mission, Unidos en Cristo. Iglesia Bautista Unidos en Cristo. ¿Ah? Dios puede hacer grandes cosas, mi amada iglesia, cuando nosotros nos sometemos a Él. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela. Que te conozcan porque tienes el llamado especial de Dios. Porque cuando alguien hable de ti, diga, no, esa es la persona que casi siempre la gente va a buscar cuando necesita oración. Esa es la gente que casi siempre vamos a buscar. Mira, Billy Graham era un hombre así. Ese es otro que también tiene un reconocimiento tremendo. Hasta los presidentes de los Estados Unidos, cuando han tenido problemas, el Bush, cuando se cayeron las torres gemelas ahí, que hubo el ataque terrorista aquel, ¿qué ustedes creen que hizo? Fue a ver a Billy Graham. Miren, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted esté, que las personas puedan ver en usted el llamado especial de Dios. Que las personas puedan ver esto. Pero también hay una tercera bendición, pudiéramos decir, y esta precisamente es prosperidad espiritual para otros. Dice, serán benditas en ti también todas las familias de la tierra. A pesar de todos los conflictos bélicos y todos los problemas que la nación de Israel, a pesar de ser tan pequeña, ha tenido con países tan grandes, ellos también han sido de bendición a muchas naciones. Si tú buscas en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 11, tú vas a ver cómo Pablo muestra que ellos también son de bendición a los gentiles. Dice que fuimos injertados en esa raíz, y esa raíz es Cristo. Tenemos bendición en Cristo Jesús, porque la mayor promesa de bendición que nosotros tenemos en Abraham es la bendición de la justificación por la fe. ¿No conocemos a Abraham como el padre de la fe? ¿No dice en Hebreos también ahí que por la fe alcanzó Abraham justicia? ¿No dice entonces que por la fe tenemos gracia para con Dios? ¿No dice que por la fe hemos sido justificados? Tenemos gracia delante de Dios. Iglesia, esa es la mayor bendición que tiene el pueblo gentil hoy. Y tú y yo no somos hebreos, excepto Juan Carlos, creo que sí tiene descendencia hebrea, de la tribu de Leví. Déjenme decirle a ustedes, hermano, nosotros también alcanzamos bendición en Cristo Jesús, y Cristo Jesús fue un hebreo. Porque nosotros no alcanzamos justificación, como dije el domingo pasado. No alcanzamos justificación por nuestra justicia. La justicia que nosotros tenemos delante de los hombres no es para salvación. La justicia que se nos es imputada en Cristo Jesús, esa justicia es para salvación.
y solamente se obtiene por la fe en Él, mi amada iglesia. Entonces, encontramos que el llamado especial de Dios tiene estas promesas, y una de ellas también es ser bendición espiritual para todos o para otros. Y una tercera cosa que vemos en este pasaje, ahí en el versículo 7, encontramos lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjense que ahí el pasaje nos dice: y fabricó Abraham un altar y puso un ídolo de lo que él fabricaba en Ur de los Caldeos. Sino que dice que fabricó un altar para el Dios que se le había aparecido, un altar a Jehová. Y en la Biblia hebrea viene el tetragramatón, lo que conocemos como las vocales, las consonantes, aquellas que hemos visto en alguna ocasión en la Biblia, atrás en el glosario de la Biblia, que es impronunciable el nombre de Dios. Y ahí en el hebreo viene el nombre de Dios, a ese Dios, al único Dios, al único y grande Dios, a quienes tú y yo hemos sido llamados a servir. Quizás tú no hayas sido llamado a servir en la predicación expositiva o temática de la palabra de Dios. Quizás tú no hayas sido llamado a servir en la alabanza. Quizás tú no hayas sido llamado a servir en áreas, pero has sido llamado a servir en otras. Y Dios quiere ver que tú tienes una relación especial con Él. Y esto fue lo que hizo Abraham. Dios lo llamó. Él respondió al llamado, pero no se quedó todo ahí. Como decía al principio de la predicación yo, fueron felices para siempre y ahí se acabó la historia. Dios llamó a Abraham cruzó el río, llegó hasta la tierra y hasta ahí fueron felices para siempre. No, Abraham mantiene una relación con Dios, una relación especial también con Dios, aunque estuviera en tierra desconocida, y edifica ahí un altar. Esto indica que Dios era lo más importante ahora para él. Si a ti alguien te invita a ir a un lugar y tú ese lugar es desconocido para ti, y esta persona es la que te invita, ¿qué es lo que tú haces? Usted anda con esa persona todo el tiempo, porque se puede perder. Porque si alguien que lo conoce a él y no te conoce a ti, ¿quién tú eres aquí ahora? Así que Abraham tenía una relación, o continuó su relación estrecha con Dios, ya fueran las circunstancias que fueran. La mayoría de nosotros llegamos aquí, como les digo, como inmigrantes. Pero hay muchos de nosotros que abandonan la fe y tiene a Cristo y sabe que debe ir a la iglesia y sabe que debe congregarse y sabe que las cosas son difíciles, pero se acuerda de Dios una vez al mes. Hermano, Dios quiere que tú y yo tengamos una relación estrecha con Él, porque eso es parte del llamado especial de Dios. Dios quiere que tú y yo, no que construyamos un templo o que construyamos un altar, pero sí que hagamos nuestra oración, que sí que leamos su palabra, sí que nos congreguemos con aquellos que alaban y glorifican al Señor, aunque estemos en tierra desconocida. Para hoy, ya por ejemplo, para mí es mi patria, yo soy ciudadano americano. Amén. Y muchos nacieron aquí, como también dije, pero los otros que todavía no lo son, hermanos, es tiempo de que usted ponga en su mente y en su corazón el llamado especial de Dios. Y usted sirva a Dios constantemente. Y usted establezca la relación personal con Él que usted necesita tener. De esta manera también Abraham adora a Dios. La oración y el darle la gloria a Dios es la principal demanda que Dios hace de sus hijos. Dios nos creó para la gloria de Él. ¿Estás tú dándole la gloria a Dios? Dios no te creó a ti para que tú te dieras gloria a ti mismo. Dios no te creó a ti para que tú le dieras gloria a un ídolo. Dios no te creó a ti para que tú simplemente estés sin darle la gloria a Él. La adoración es parte de darle la gloria a Dios.
junto con la alabanza, la predicación, la ayuda a los demás. Todo esto es adoración. Mi amada iglesia, es tiempo de que nosotros nos rindamos delante de Dios de esta manera, con gratitud y reconocimiento de Dios en nuestros corazones. No reconocer a aquella persona que te predicó a ti el Evangelio. No, reconoce a Dios en tu vida, que fue el que te llamó originalmente. Y agradecele a Él en plena adoración. Y testimonio precisamente al Dios verdadero. Reconocemos hoy que no hay otros dioses. No existen. Dios es el único Dios que se mueve en medio de su iglesia. Adoremos a nuestro Dios hoy y cada día seamos cómplices de su llamamiento especial, sabiendo que todo esto comenzó con Dios. Es por Dios y es a pesar de ti y de mí. ¿Saben por qué digo esto? Porque nosotros no queremos casi nunca. Nosotros casi nunca queremos. Es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo único que tenemos que hacer es responder al llamado especial de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor bueno, te damos gloria, oh Padre Santo, y te damos honra por tu amor. Gracias, Dios mío, te damos porque tú, oh Padre Santo, nos has, Dios mío, redimido con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por el llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos, Dios mío, estar en tu iglesia. Gracias, Señor, por la vida eterna. Y, Señor, te rogamos en esta hora que seamos dispuestos, Dios mío, a buscar más y más de ti. A que nuestras vidas, oh Padre Santo, hagamos, Dios mío, este tipo de compromiso, Dios mío, que demanda este tipo de cosas. Oh Padre Santo, que demanda una relación especial contigo. Que demanda, oh Señor Dios Todopoderoso, y nos da, Dios mío, todas estas grandes promesas. Oh Dios Santo, te damos gloria y te damos honra por ser tan bueno con nosotros. Porque tu llamado no viene solo. Tu llamado viene con promesas, Dios mío. Tiene condiciones, Dios mío, pero tiene tan grandes promesas. Y tú quieres, Señor, que nosotros sigamos, oh Padre Santo, teniendo y continuando nuestra relación contigo, para que no se apague en nosotros la llama de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gloria y te damos honra por estas verdades y te pedimos, Señor, que tú hagas así con tu iglesia hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Iglesia.